Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Está diciendo sus razones, está proclamando sus razones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, simples, vas a amar la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor alguno de el mal. Muy bien. Cuando nosotros estamos haciendo una exposición, valga la redundancia, una predicación expositiva de un texto, y logramos concretar exegéticamente lo que abarcan todos estos versículos, veremos no solamente una fracción de aplicación a nuestras vidas, sino también un elemento tipológico de lo que se está viendo, ¿no? Esto es lo maravilloso de poder resumir exegéticamente algunos textos. Aquí es donde yo quiero saltarme a una introducción muy breve con respecto a esto, que titularemos el día de hoy Una vida de tranquilidad. Es un título muy hermoso, una vida tranquila. Y aquí es donde yo quiero hablar de algunas cosas que quizás no coincidimos cuando se viene a la sana doctrina, o cuando nos saturamos quizás de alguna cosmovisión bíblica, pero no la llegamos a cimentar tal y como es. Y quiero explicar brevemente esto. Cuando nosotros llegamos a las doctrinas sanas, a las doctrinas que están en la Biblia, sí o sí tenemos que pasar por un momento a hablar del pecado, de la doctrina de la martología, la doctrina del pecado. Y sí o sí tendremos que en algún momento hablar de la total depravación del hombre, ¿sí? Y sí o sí en algún momento vamos a hablar del remanente de pecado. Y claro que está que en la aplicación de esto, nosotros tendríamos que estar hablando de cómo el creyente toda su vida va a estar mortificando su pecado, va a estar luchando contra su naturaleza. Y va a ser un conflicto que tendremos cada uno de nosotros en nuestro peregrinar. Y si eso le añadimos, claro está, hablando de nuestros deseos de la carne, le añadimos las acechanzas que tenemos del enemigo. Estamos hablando que ya cuando llegas a una conciencia bíblica, y si eso le añadimos la persecución, sí o sí que viene contra el verdadero cristiano, que está en contra de lo que se aferra a ir en contra de los mandatos de Dios, las personas pueden concluir que un cristiano no puede llevar una vida tranquila. Espero que me haya dado a entender. Porque cuando no cimientas bien esas doctrinas, cuando no tienes una conciencia objetiva de lo que es la lucha contra la carne, la lucha contra tus deseos,
si no concretas lo que es que tú serás perseguido por la palabra, si no atiendes bíblicamente lo que son las acechanzas del enemigo, tú podrás decir que es bíblico que el creyente no tenga una vida de paz. Tú podrás inferir en un tono subjetivo que el creyente no puede vivir tranquilamente. Y estos textos que vamos a estudiar el día de hoy nos demuestran todo lo contrario. Nos demuestran que el creyente sí puede vivir una vida tranquila. Y no solamente puede, debe de vivir una vida tranquila. Si vas a luchar con tu remanente de pecado, por supuesto. Ya más adelante estaremos hablando, el libro de Proverbios nos va a estar hablando, nos va a estar llevando a entender esa lucha que tendremos. ¿Sí vas a ser perseguido por causa del Evangelio? Sí, por supuesto que seremos perseguidos por causa del Evangelio, pero el día de hoy, y escuchen bien esto, el día de hoy, la mayoría que se proclama a sí mismo decir que los persiguen por causa del Evangelio, no los persiguen por causa del Evangelio, ¿sí? Los persiguen por las afrentas que ellos mismos están cometiendo, por las disensiones de sus perspectivas particulares, no por causa del Evangelio. Sí seremos perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros, gracias a lo que Él ha imputado en nuestra vida, gracias a su justicia, gracias a su Santo Espíritu, Él nos ha brindado una paz sin igual que sobrepasa el entendimiento, ¿no? Y estos textos van a englobar esto y mucho más, ¿sí? Contexto: después de haber entendido el proceder de un codicioso, la semana pasada nosotros hablamos al respecto de cómo aquel hombre perverso te puede incitar a hacer mal, te puede incitar al pecado, y fraccionamos brevemente diferentes perspectivas de esto, ¿no? Pero Salomón está advirtiendo a los jóvenes, está advirtiendo al pueblo. Dios en su palabra nos advierte, nos pone en alerta de este grupo de personas, de este tipo de personas que nos van a incitar a hacer mal. Y esto, si ustedes me siguen lo que hablamos la semana pasada, esto será en privado, siempre va a ser en lo oculto, en las tinieblas, pensando que nunca serás descubierto. Y esta porción del versículo 20 al versículo 33 nos muestra una antagonía que ustedes la van a descubrir a través de todo el desarrollo de Proverbios. Como siempre está el que hace el bien, el que hace mal, va a estar el necio, va a estar el sabio, va a estar el que anda en buenos caminos, va a estar el que anda en malos caminos, va a estar el que atiende la instrucción, va a estar el que rechaza la instrucción, y podemos proseguir toda la tarde a hablar de ese antagonismo que nos muestra el libro de Proverbios. Aquí, como yo lo dije, del capítulo 1 al capítulo 9 está toda esa instrucción de desarrollo, como una especie de prólogo, para enfocarnos del capítulo 10 en adelante a lo que vendría a ser la simiente de los proverbios, de los proverbios de Salomón, es decir, el enfoque de la sabiduría. Recordemos que todo esto redactado en un sentido tanto profético como poético, a forma de instrucción y a forma de enseñanza. Ahora bien, ustedes van a ver en el versículo 20, 21 y en el versículo 33, recalco, ustedes van a ver en el versículo 20, en el versículo 21 y en el versículo 33 se presenta la llamada de atención a la búsqueda de sabiduría y sus beneficios. 20-21 se hace una exhortación a atender la sabiduría, a que tiendas la sabiduría. Y esto es lo maravilloso. Aquí voy a partir, nuestra exposición el día de hoy será partida en dos porciones. Una está el sentido tipológico,
¿sí? De lo que se habla. Recordemos que la Escritura está centrada en Cristo, pero, y el que yo haga esta pausa, el pero, es porque también hay una aplicación. No estoy diciendo que no sea lo importante Cristo. Cristo es lo importante. ¿Sí? Lo tipológico estaba apuntando, hay una autorrevelación de Dios en la historia de la redención. Todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, todos hablan de Cristo, pero también toda esa enseñanza es para nuestro conocimiento y aplicación en nuestra vida diaria. Sí, de hecho el apóstol Pablo lo deja claro en eso, es decir, nosotros tenemos una esperanza redentora grande, pero también nosotros tenemos una demanda de cómo abrazar los estatutos de Dios para vivir nuestro día a día. Espero estarme dando a entender o haber simplificado esto. Entonces nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 20-21, una llamada de atención a que tú voltees a ver la sabiduría. Lo repito, tanto en términos tipológicos como en términos de aplicación a nuestra vida diaria. Y en el versículo 33, que estamos englobando 20, 21 y 33, estamos hablando de sus beneficios. Una vida de tranquilidad, una vida de paz. Es lo que te ofrece, ¿sí? Bueno, aquí antes de proseguir, yo quiero enfocarme tantito en esto que acabo de mencionar. La sabiduría se encuentra, según el capítulo 20 y 21, a diferencia de lo que se expuso del versículo 8 al versículo 19, que se encuentra la seducción de los necios, se encuentra en lo oculto. Recuerden que hablamos de eso, ¿no? De cómo procede el insensato. ¿Sí? Cómo te trata de llevar en lo privado, haciéndote pensar que no vas a sufrir alguna consecuencia y que nadie va a saber de tu maldad. Sin embargo, todo lo contrario. Aquí no. Aquí el sentido, tanto el contexto histórico, que es maravilloso, ¿sí? Como el sentido alegórico, que también es genial, te está enseñando que la sabiduría la encuentras en lo abierto, lo encuentras en la luz, no tienes por qué andarte ocultando. En el sentido histórico, recordamos, ustedes los que han viajado a Jerusalén y los que han visto por medio de la televisión cómo son las calles de Jerusalén, ustedes van a encontrarse que eran calles muy pequeñas o las plazas son muy pequeñas, pero en ellas había un bullicio muy grande. Y esto es fascinante, porque él te está diciendo que a pesar de ese bullicio, recordemos que es el contexto de un rey, el rey Salomón, que conocía sus calles, sí, porque la palabra que se traduce aquí en plaza, más bien en el contexto hebraico, se está refiriendo a las calles, ¿sí? Él te está diciendo que a pesar del bullicio que se encuentra ahí, aparte de los mercaderes que están ofreciendo sus productos, de las personas que están en movimiento constante y que se oye el bullicio de las personas, a pesar de todo ese escándalo, tú puedes encontrar la sabiduría ahí. Y esto, claro, está que se aplica en nuestra vida diaria, y el rey Salomón no se quedaba o no está exento de todo este conocimiento, claro. ¿Por qué? Porque él está diciendo, tú lo puedes encontrar en las plazas, tú lo puedes encontrar en las calles, tú lo puedes encontrar en todo lugar. Contexto, lo podían encontrar los jóvenes israelitas en los ancianos que caminaban por aquellas calles, lo podían encontrar en los consejos de sus padres, de sus tutores, lo podían encontrar en los rollos, podían encontrar el conocimiento de Dios, una aplicación a nuestras vidas. Nosotros, ustedes pueden tener el acceso al conocimiento de Dios con solamente abrir su Biblia, ¿cierto o falso? Sí. Y podríamos decir, eso es tan claro, eso es tan lógico, pero incluso dentro del cristianismo hay personas que no quieren acceder a sus Biblias, que no quieren acceder al conocimiento de Dios, estando a la mano, con tan solo abrir, ¿sí? Ir a internet, descargar una aplicación, tienes acceso al conocimiento de Dios. Es decir, esto está a la luz de todos.
Todos podemos ver eso, todos tenemos el alcance de esto. Esto es más profundo de lo que podemos simplificar en este sermón, y no quiero detallar cosas, pero nosotros hablamos en algún momento del revelato real y del conocimiento injertado de Dios. Hablamos de la revelación especial o específica y hablamos de la revelación general. Y ambas están al alcance de cualquier ser humano. Ambas están al alcance de cualquier ser humano. Sin embargo, el ser humano la rechaza abiertamente. Y en un tono de aplicación sucede lo mismo. En un tono de aplicación nosotros, bueno, yo no, los jóvenes, ¿sí? Tienen al alcance el consejo de sus padres. Ahí está tu padre. Ahí está tu madre para que le pidas un consejo. ¿Y a dónde corren nuestros jovencitos? A pedir el consejo de alguien igual de torcido que él o más torcido que él. Teniendo a nuestros padres, teniendo a nuestros tutores, teniendo a nuestros maestros, para que seamos instruidos. Están ahí, están a la luz. A pesar de todo el bullicio que existe, y vamos a traerlo al contexto del siglo XXI, a pesar de tener la televisión, el internet, con cosas detestables, a pesar de que en las calles se proclaman cosas nefastas, ahí está la verdad, la salud espiritual, la sabiduría, está al alcance. Solamente tienes que voltear a ver a tu madre y pedirle un consejo, ver a tu padre y pedirle sabiduría, pedirle que te guíe. Lo mismo sucede con la palabra de Dios y con el conocimiento. Ahí está. Está a la luz de todos. No es como un consejo errado que se está escondiendo. No es como una mala compañía que te incita a hacer lo malo en lo secreto. No. El proverbio dice: la sabiduría que clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría como instrucción, si concretamos esto que estoy diciendo, la sabiduría como instrucción está al acceso de todos nosotros en toda circunstancia, sin importar nuestras condiciones. Basta con voltear a ver a nuestros padres, tutores y maestros para pedirles un consejo. La sabiduría de Dios, tipológicamente hablando, se encuentra en Jesucristo y su evangelio. Versículo 33, donde nos resume que si nosotros en la gracia divina oímos esa sabiduría, ¿sí?, atendemos esa sabiduría, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilos. Si tú atiendes el consejo, aplicación del texto, si tú atiendes el consejo de tus padres, de tus maestros, de tus tutores, si tú atiendes el consejo de la palabra de Dios, tú vas a vivir tranquilamente. Recuerden esto. Muchas veces confundimos estas aplicaciones y pensamos que son en un tono de solución. Ciertamente resuelven cosas en nuestro caminar, pero el tono que tiene es preventivo. Espero estarme dando a entender. Una cosa es prevenir y otra cosa es solucionar. ¿Sí? Prevenimos no tener conflictos. Prevenimos vivir en nuestro hogar en armonía. Prevenimos estar en una relación de trabajo sana. Prevenimos, estamos tratando de construir. Claro que los proverbios, y espero que me entiendan el desarrollo, te pueden servir por si tú, por alguna circunstancia, edificaste erradamente, puedas solucionar, gracias a la sabiduría de Dios, aquello que construiste mal. Espero haberme dado a entender. ¿Sí? Y claro, quiero enfocar esto en el término tipológico sin adelantarme, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo a partir del versículo número 23 empieza
a dirigirse al insensato, empieza a dirigirse al burlador, ¿sí? Empieza a dirigirse al que rechaza la palabra de Dios. Y hay un texto específico donde te dice y te advierte que tiene una similitud muy grande con Ezequiel 33 y te dice, yo derramaré de mi espíritu. Si tú atiendes esto, yo voy a derramar de mi espíritu. Y aquí es donde enfocamos y podemos concretar lo que tiene versículo 20, versículo 21 y versículo 33, con el claro antagonismo que se encuentra en el versículo 22 al 32, ¿sí? Y sintetizamos lo que se encuentra en Romanos capítulo 3 del versículo 10 al versículo 22 para entrar al versículo 23 y al 27, que alguna vez Martin Lloyd dijese que es el corazón del evangelio y Charles Spurgeon dijese que es una Biblia chiquita, un pequeño resumen de las escrituras. Entonces esto es más grande y más profundo de lo que podemos estar pensando, porque por un lado nos está llevando a atender la sabiduría, el consejo en nuestra vida diaria, de un tono muy simple. Atender el consejo de Dios antes de dar un paso. Consultar la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. Porque a veces hablamos antes de pensar. Y a veces, aunque pensemos, nuestro pensamiento no está tan correcto. La sabiduría de Dios te ofrece el manual para nuestro diario vivir. Te va a evitar a tu vida traer problemas, traer aflicciones. Y el otro, el tono tipológico, claro que está detrás la persona de Jesucristo, la sabiduría de Dios encarnado, el verbo de Dios hecho carne. Porque solamente quien ha depositado toda su confianza en Él puede vivir tranquilamente, sabiendo que esperamos nuestra redención en Él, sabiendo que nos depara el futuro. Nosotros sí sabemos qué nos depara el futuro. Nuestra vida no es incierta. En alguna vez, y yo discrepo con algún comentario que hizo en su tiempo Martín Lutero, donde dice, no sé hacia dónde me dirijo, pero sé quién es quien me lleva. Y yo no diría eso. Yo diría, yo sé hacia dónde voy. Yo sé perfectamente cuál es mi destino. Y yo sé quién me ha llevado ahí y quién me va a llevar ahí. Porque nuestro destino es una vida eterna con Dios. Estar con Él por la eternidad, gracias a su redención en Cristo Jesús. Y eso te puede llevar sí o sí, te tiene que llevar sí o sí a vivir una vida de tranquilidad y una vida de paz. El guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, sí o sí te va a llevar a una vida de tranquilidad y una vida de paz. Espero estarme dando a entender. Y repito, puede ser un poco complicado entender estas dos facetas de estos textos o entender estas dos partes de estos textos y poderlas unir, porque por una parte, nosotros como creyentes y en general con nuestras debilidades, todos aquí hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro Redentor. Pero quizás no estemos tomando ese consejo de Dios también para nuestra vida diaria. Y estemos llevando nuestra vida por caminos no sabios que van a tener consecuencias. Y claro que eso, como al impío, no te trae paz. Claro que eso, como al impío, no te hace habitar confiadamente. El que sabe que dijo una mentira tiene que decir otra mentira para cubrir esa mentira y posteriormente una tercera mentira para poder cubrir una tercera mentira hasta que se dé cuenta que su vida está rodeada
de falsedad. Lo mismo el contencioso. Un hombre que adultera, que engaña a su mujer, no vive tranquilo, no vive confiado. Viceversa, un negocio fraudulento, una persona que está ganando dinero, haciendo fraude, no vive tranquilo. El necio que se enriquece, como lo vimos en los estudios pasados, que se enriquece de forma deshonesta, no vive tranquilo. Y la segunda parte, que me estoy adelantando, hace ese llamado al arrepentimiento. Versículo 20, 21, te invita, te exhorta a atender la sabiduría. Versículo 33, te muestra los beneficios, esa vida de paz, esa vida de tranquilidad. No hay cosa más maravillosa. Una vida de tranquilidad. Versículo 22 al 32 hace un llamado al arrepentimiento, te exhorta a volver a los caminos de Dios o sufrir las consecuencias. No lo deja únicamente como algo que fuese un castillo en el aire, un pensamiento sin ninguna reprensión. No. Si tu conducta persiste en ir en contra de lo que Dios ha establecido, tú vas a sufrir las consecuencias. Por supuesto que se divide en dos partes. La tipológica, sí o sí, todos nosotros partiremos un día. Y estaremos, sí o sí, delante del juicio de Dios. Los que hayan, por gracia divina, visto la gloria de Jesucristo en su sacrificio perfecto y se nos haya imputado su justicia para salvación, gozaremos de esa vida eterna. Los que no, tormento eterno. Y recuerden esto, y lo hemos hablado muchísimas veces. Cuando a alguien se le castigue con tormento eterno, con el infierno que nunca se apaga, eso se llama justicia, porque todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios y todos nosotros mereceríamos esa justicia de Dios. A los que se nos ha llamado por gracia divina a su eterna salvación por medio de su Santo Espíritu, a eso se le ha de llamar siempre misericordia y gracia divina. Y del versículo 22 al versículo 32 hace eso. Hay una exhortación, hay un claro llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento que debe de tener toda persona para acceder a la gracia divina. La reconsideración a la sabiduría. Y también en un tono de aplicación se puede ver esto. O tú, sí o sí, atiendes el consejo sabio o vas a sufrir las consecuencias. Terrenalmente podemos decir esto, el pecado siempre va a traer sus consecuencias. Siempre. Una decisión errada siempre va a traer sus consecuencias. Todos nosotros sufriremos las consecuencias de tus malas decisiones, hasta en lo más pequeño lo puedes ver. Y a veces nos queremos comportar tan espirituales que decimos, fue la soberanía de Dios. No. Tendremos que ver lo que la Escritura enseña al respecto y decir si fue nuestra persistencia en el pecado, ¿sí? Si fueron nuestras insanas decisiones las que nos han llevado a ese lugar.
Voy a empezar a exponer porque creo que ya me demoré mucho en la introducción, así que voy a ir un poco más rápido. Versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Como lo dije, la traducción en plazas no sería lo más indicado por el contexto histórico, solamente quiero que lo tengan como dato, ¿sí? No estamos hablando de una plaza, un lugar en el siglo XX, estamos hablando de las calles de Israel, las calles de Jerusalén, ¿sí? Las calles o los lugares que eran un poquito menos espaciosos, ¿no? Entonces la traducción más sana sería calles, ¿sí? Lugares de tránsito, ¿sí? Lugares de mercader. Sino la palabra que nos debe de llamar la atención es clama, que en el original hebreo es ranán, ¿sí? Que quiere decir o que habla de una especie de canto, de proclamor, de clamor, de grito, pero de un grito de júbilo, de un grito alegre. La sabiduría clama, grita, exhorta con alegría en cualquier lugar. La puedes ver, está al acceso, está alzando su voz. No sé si me estoy dando a entender que nos está invitando esta palabra a entender. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Igual, claro, está hablando en el contexto, como ya lo dije anteriormente, cuando está diciendo en las entradas de las puertas. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan el libro en Génesis, cuando Abraham y Lot se separan y vemos que habla de las puertas, también Job nos habla de las puertas, de los lugares. ¿Qué pasaba con esos lugares? Bueno, en las puertas, en la entrada de una ciudad es donde estaban los mercaderes, es donde había más bullicio, porque era donde llegaban las personas a hacer sus trueques, es donde llegaba el comercio, es donde había dinero, era como el lugar más importante para hacer negocios. No sé si me estoy dando a entender. Ya cuando entraba la mercancía, ya pasaba por las personas más inteligentes en cuestión de comercio, las personas más ávidas en cuestión de comercio, y cuando llegaba la mercancía a la ciudad, ya llegaba con un costo más alto. Entonces, en estas entradas era donde había más bullicio, donde había más aglomeración. Por eso está citando esto el rey Salomón. Sí, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Está al alcance de todo. Como lo dije en la introducción, la sabiduría está al alcance de todo, sin importar lugar y circunstancia. La sabiduría no se esconde. El acceso a la palabra de Dios en el siglo XXI es total. ¿Sí me explico? Es total. Si no tienes para una Biblia, que yo creo que si tienes un iPhone 12, te alcanza para una Biblia, ¿sí? Pero si no tienes una Biblia, puedes descargarla en tu celular. Todos tenemos acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es muy triste, porque incluso dentro de los creyentes rechazamos ese conocimiento. Rechazamos esa sabiduría. Seguimos caminando con nuestros pasos. Ya nos hemos estrellado varias veces, ya nos hemos lastimado varias veces y no entendemos, no queremos entender que no hay nada como la sabiduría de Dios para dirigir nuestros caminos. Versículo 22, como ya lo dije, es donde empieza la reprensión. Ya te está diciendo, la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría está a la luz de todos, no se tiene por qué ocultar. Y perdón por repetir esto, pero tanto tipológicamente como en un tono de aplicación, hablando de la sabiduría para coordinar nuestros pasos. Espero estarme dando a entender con esto. Versículo 22 es donde empieza la reprensión, es donde empieza el llamado al arrepentimiento, de las dos formas.
tanto tipológico para conocer la gloria de nuestro excelso Señor Jesucristo, tanto para nuestra vida diaria de no conducirnos en caminos con torpeza. ¿Hasta cuándo, oh simples, vas a amar la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Cita 3 tipos de personas: los simples en el original hebreo, petit, que yo ya lo dije anteriormente, dice tonto. El tonto. ¿Hasta cuándo el tonto, el ignorante, el sencillo? ¿Sí? Burladores. La palabra en hebreo es latzón, que quiere decir escarnecedor. ¿Hasta cuándo el escarnecedor deseará escarnecer, deseará burlar? E insensato, que en hebreo es kisil, que quiere decir fatuo, que quiere decir bobo, que quiere decir necio. ¿Hasta cuándo ellos amarán la necedad? ¿Hasta cuándo ellos amarán el escarnecer? Y este tipo de traducción es para que ustedes lo vean en su contorno. El que rechaza los caminos de Dios, el que abiertamente rechaza los caminos de Dios, ustedes verán que se conduce con torpeza. Tonto, el burlador, el escarnecedor, el insensato, el necio. ¿Hasta cuándo van a amar eso? Versículo 23 es donde te llama al arrepentimiento. Te dice, volver a mi reprensión. Y es aquí el tono tipológico que une todo lo que yo estoy diciendo. Porque la parte B del versículo 23 dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Y qué va a hacer? Y os haré saber, ¿qué? Mis palabras. Cuando nosotros hablamos o hicimos enseñanzas sobre la escritura, la revelación general, la revelación específica, también yo les hablé acerca de la iluminación. La revelación general de Dios, todos la podemos conocer. ¿Y cuál es la revelación general? Dios se revela a toda criatura. Dios se revela tanto en el ser interno. ¿Por qué? Porque todos conocemos los mandamientos de Dios, aunque no hayas leído los 10 mandamientos. El ser humano sabe que no está bien matar y nunca tuvo una catequesis de los 10 mandamientos. El ser humano sabe que no está bien robar, por ello se ocultan, por ello las leyes lo incluyen, porque es la ley de Dios. El hombre sabe que no está bien adulterar, que no está bien meterse con la mujer del prójimo, por eso se ocultan. Y no han leído los 10 mandamientos, no han leído el catecismo de Westminster para darse cuenta de ello. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ende contiene en su ser los estatutos divinos. Que los rechacemos es otra cosa, pero los entendemos por la misma institución de nuestro ser. Por ello dice el texto, te está invitando a arrepentirte, volveos a mi reprensión, y es aquí, ¿qué? Yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Arrepiéntete, te brinda tanto tipológica como en términos de aplicación, te hace un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento, una palabra etimológicamente compuesta, metaneo, que es un cambio de dirección. Tipológicamente hablando, si llamas a alguien que no conoce las sendas del Señor ni al Señor, por ende, los llamas a arrepentirse, los llamas a cambiar de dirección y volverte a los caminos de Dios para salvación y preservación de su alma. Cuando alguien camina imprudentemente, lo llamas a reconsiderar ese camino, a arrepentirse. Si tomó una decisión errada, lo llamas a reconsiderar esa decisión errada. Y el tono tipológico, como ya lo dije anteriormente, tiene una similitud enorme con Ezequiel 36, versículo 24, dice, y yo los tomaré de las naciones
y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El versículo 26 dice, y yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra que tiene y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andes, ¿dónde? En mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Repito el versículo 27, que tiene una clara similitud tipológica con el versículo 23 del libro de Proverbios. Repito. Proverbios capítulo 1, versículo 23 y Ezequiel capítulo 36, versículo 27, en términos tipológicos de la salvación del hombre, de la nueva creación, donde el Espíritu Santo está haciendo esa obra sobrenatural, tiene un carácter claro para nuestra redención. No sé si me estoy dando a entender. Recordemos que el Espíritu Santo obra en la creación. Nosotros vemos y leemos Génesis y vemos al Espíritu Santo obrando en la creación, ¿sí? La obra de la Trinidad. Pero también vemos al Espíritu Santo en la nueva creación, tomando el carácter que le corresponde. Obrando en nosotros. Dice por eso el versículo número 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? De mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. El versículo 23 de Proverbios dice, vuelve a mi reprensión, y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber, ¿qué? Mis palabras. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento para aquel que anda en unas sendas tenebrosas, en unas sendas que te llevarán al fin a la destrucción. Arrepiéntete y vuelve a los caminos del Señor. Versículo 24 es donde ya te dio esa pauta para arrepentirte, pero tú pretendes seguir en un necio camino. Ya te hizo ese llamado para el arrepentimiento, pero tú osas seguir afrentando sus mandamientos, burlándote de Él, burlándote de su gloria, burlándote de su grandeza, rechazando abiertamente lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él hace, lo que su grandeza, su santidad, su gloria. Y Él dice, ok, por cuanto yo he llamado, por cuanto yo llamé y no quisiste oír, porque yo he llamado y no has querido oír. Yo te he predicado el evangelio y tú lo has rechazado. Tú no has querido oír la grandeza de Dios, no has querido humillarte a sus mandatos. Yo llamé, no quisiste oír. Yo he extendido mi mano y no la atendiste, no hubo quien atendiese, sino que todo lo contrario. Has desechado todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. Has hecho eso. Versículo 26. Bueno, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. La perdición de aquel que ha rechazado la benevolencia de Dios. Repito, la perdición de aquel que ha rechazado la benevolencia de Dios. Está condenado por rechazar a Dios y sus obras dan testimonio de ello. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Están condenados por rechazar a Dios y sus obras están dando testimonio de ello.
Sus obras dan testimonio de rechazar abiertamente aquella luz verdadera. Versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás, ¿y qué? Y no voy a responder. Me vas a buscar de mañana y no me hallarán. Como ya lo dije anteriormente, tipológicamente hay personas que abiertamente rechazan a Dios y se ríen. Sin embargo, llegará el día del juicio. Ahí ya no se puede. Puedes estar al borde de la muerte y suplicar misericordia y Dios te la otorgará. Estaban dos malhechores con ellos, con nuestro Señor en la cruz. Y uno al borde de la muerte le rechazó y se burló de él. Hey, tú si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Eso le dijo. No, sus obras dieron testimonio de que él había aceptado esa luz. Porque él dijo, ni aún estando a la borde de la muerte, temes a Dios. Señor, cuando estés en tu reino no te olvides de mí. Sus obras dieron testimonio que había creído en esa luz verdadera. No repitió ningún tipo de ritual. Él vio la grandeza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo que pendía en esa cruz, en la cruz del Calvario. El otro necio abiertamente le rechazó, abiertamente negó su gloria, negó su grandeza. Sus obras malas dieron testimonio de su misma maldad y de su misma negación de la grandeza de Dios. Aquí es donde podríamos hablar un poco de escatología personal, del fin de cada uno de nosotros, de cómo algún día partiremos y estaremos frente a frente con Dios. Y todos seremos juzgados. Pero si somos juzgados por nuestras obras, todos nosotros pereceremos porque nuestras obras son malas. Pero si somos juzgados por aquel que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para pagar nuestra redención, seremos justificados por la misericordia divina. Yo les he hecho infinidad de veces el ejemplo jurídico de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y como Él lleva un rol de fidejusor, Él nos justifica a nosotros por su misma, por su persona. Él va a la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Nosotros éramos los que deberíamos de perecer, nosotros éramos los que deberíamos de morir, nosotros éramos los que deberíamos de sufrir el castigo porque nosotros fuimos los que transgredimos y hemos transgredido su ley. Él fue el santo, Él fue el justo, Él fue el que nunca transgredió la ley de Dios. Él fue en nuestro lugar como una propiciación perfecta. Y gracias a ese sacrificio somos redimidos, somos reconciliados con Dios. Y todos nosotros un día partiremos de esta tierra. Un día nosotros partiremos. Y es mejor que antes de partir hayas atendido la sabiduría excelsa de Dios en la persona de Jesucristo. Que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Y como ya lo dije en un tono de aplicación, hermanos, el pecado trae consecuencias. Nuestras decisiones erradas nos traerán muchas consecuencias y yo sé que el camino es difícil y complicado. El camino es muy difícil, el camino es muy complicado y nuestras decisiones a veces están subordinadas por cosas ajenas a la palabra de Dios. Puede estar subordinada por nuestras emociones. Los hombres somos muy emocionales. Hay personas muy arrebatadas. En un momento pueden hacer y deshacer. Procuremos que nuestras decisiones, nuestros caminos estén siempre guiados por la palabra de Dios, por el consejo de Dios.
Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sí, la aborrecieron al Dios grande, todopoderoso, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ellos mismos comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, ¿los qué? Los echará a perder. El castigo a cada persona que rechace abiertamente los estatutos de Dios es una justa recompensa por despreciar el consejo divino. Lo dije anteriormente y lo repito. Si Dios nos rescata, es misericordioso. Si Dios nos castiga, es justo. No sé si me estoy dando a entender. Si Dios nos castiga, es su justicia porque hemos transgredido su ley. Si tú vas en una carretera y no llevas licencia y te pasas un semáforo y llega tránsito y te multa, Él está haciendo justicia. Tú estás transgrediendo su ley, estás transgrediendo una ley de tránsito, y esa ley de tránsito, ¿qué? Trae su castigo propio. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios. La hemos pasado por alto y eso debe de tener su castigo. Nuestro pecado tiene su castigo, y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mandada dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las personas desprecian abiertamente el consejo de Dios, y eso les va a traer consecuencias. Eso va a hundir sus vidas. Eso va a lastimar su ser, tanto en nuestro caminar como al final de nuestros días. Por donde la quieras ver, es insensato rechazar la instrucción de Dios. Por donde la quieras ver. Si la quieres ver en nuestro caminar diario, con nuestras decisiones, o escatológicamente, es decir, hablando en términos de redención. De las dos partes, tocante a la sabiduría, es insensato despreciar la grandeza de Dios. Y el versículo 33 recae en donde traté de enfocar el día de hoy la plenaria. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Una vida de tranquilidad para aquellos que aceptan el consejo de Dios, tanto en términos de aplicación como tipológicamente. Las personas que han, por gracia de Dios, han visto la gloria y la grandeza de Jesucristo, pueden vivir tranquilamente porque saben que el día que partan de esta tierra, tienen una morada eterna a su lado, a su grandioso lado. No sabemos cuándo vamos a partir, y nuestro camino es simplemente el peregrinar de cualquier ser. Pero un día partiremos de esta tierra. Y los que hemos conocido esa gloria, esa grandeza de Jesucristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y se nos ha imputado su justicia, podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, porque pase lo que pase, estaremos con Él a su lado, una vida tranquila. No existe mejor demostración de crecimiento espiritual que la confianza y dependencia que cada uno de nosotros tenga a Dios. Repito, no existe mayor prueba de crecimiento espiritual y arraigado en una fe tan gloriosa como la nuestra que la dependencia y confianza que tengamos en Dios, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mi conocimiento, no en mis habilidades, no en mis dones, sino en Dios como el centro de nuestras vidas, como el pináculo de toda existencia, Jesucristo mismo.
la piedra que desecharon los edificadores. Una vida de tranquilidad, una vida de paz. Sí se puede vivir en la tribulación. Grandes padres de la iglesia y reformadores nos lo enseñaron, como Ignacio de Antioquía, rumbo al martirio, Policarpo de Esmirna, John Hus, John Wycliffe, y tantos mártires más. Nos enseñan que puedes estar en la peor situación, en la peor circunstancia, pero si tu confianza está arraigada a aquel que sobrepasa el entendimiento de todo hombre, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que nos ha justificado, aquel que nos ha dado vida. No importa la circunstancia en la cual nosotros pasemos, en la cual nosotros estemos. Hemos visto más allá. Hemos conocido algo más allá. El mundo se puede burlar de estas palabras, pero solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen el Espíritu Santo, que se dejan guiar por Él, que entienden lo que hay en ellos. Esas dos partes, la parte de remanente de pecado y la parte donde el Espíritu Santo debe de gobernar todo nuestro ser, entendemos que hay algo más grande y más excelso que nuestra comprensión. Era tan grande que los apóstoles fueron martirizados y siguieron proclamando el Evangelio. Ha sido tan grande que ha pasado más de 2000 años y este Evangelio sigue siendo predicado a pesar de cualquier circunstancia. Sí puedes vivir una vida tranquila, una vida de paz. Sí se puede vivir una vida de paz en esta circunstancia. Sí se puede vivir una vida de tranquilidad. El salmista dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero debes de tener a Jehová como el centro de tu vida. A Jehová como el centro de tu vida. A Dios mismo, el que gobierne tus pasos. Pero no como tú lo coincides, o no como tú quieres coincidirlo, como tú quieres que se torne a tus cosmovisiones. No. A Dios, al Dios de la Biblia, según la Biblia, según sus estatutos. Callar donde Él manda callar, hablar donde Él manda hablar, meditar donde Él manda meditar, suplicar donde Él manda suplicar, ayudar donde Él demanda ayudar. Porque Él te está brindando la sabiduría para que nosotros, paso a paso, vayamos forjando, vayamos estructurando nuestra mente, nuestros pasos, nuestras familias, apegados a sus estatutos, descansando en Dios, esperando nuestra redención eterna. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Oramos.